Hola, ¿cómo están? Hoy día me gustaría poder retomar el tema que dejé pendiente de la cosmovisión del higienismo. Tratamos el tema de la salud en otro video y en este me gustaría tratar propiamente lo que es la alimentación. Lo que hace que uno se diferencie en la práctica cotidiana de otras líneas, de otras personas, es la dieta en este caso. Y la dieta higienista es muy particular. La dieta higienista se llama así higienista porque en ella se evitan sustancias que son llamadas comestibles. Los comestibles son sustancias que han sido desprovistas de su completa nutrición y por el proceso industrial, por ejemplo, el refinamiento u otro tipo de procedimientos, y en el fondo el alimento ha sido carente de sus nutrientes y puede causar entonces, por el proceso que tuvo, diversos problemas dentro del organismo que generalmente gatillan una desmineralización. Eso es lo más común que generan los comestibles. Entre ellos está el azúcar, las harinas blancas, las frituras, las comidas recalentadas, la soya, los alcaloides, el té, el café, el chocolate, etc. El tema es que estas sustancias entonces en la dieta higienista no son consumidas, y cualquiera que se haga llamar higienista debería hacer honor a eso porque ese es un poco el origen del término. Y en el fondo lo que hace el higienista, además de eso, ya dependiendo de la línea a la que corresponde, puede hacer, por ejemplo, compatibilidad de los alimentos, o bien también consumir una dieta que puede ser 90-70% cruda. Eso es otra cosa muy particular de los higienistas. No consumimos cosas que estén muy cocidas ni secas, sino que el grueso de la dieta es cruda. Yo diría que aproximadamente un 7 a un 10% de la dieta únicamente es constituida por alimentos cocidos. Estos alimentos cocidos son generalmente sustancias integrales, como pueden ser la quinoa, el arroz negro, el arroz rojo, el mijo, el amaranto, el choclo, sustancias de este tipo, generalmente de naturaleza más bien alcalina. Ahora, por supuesto, hay distintas líneas de higienismo. En Chile se han generado diversas líneas, pero la cual estudié yo fue el higienismo integral, y luego ya le empecé a dar un nombre diferente a mis estudios, a mis conclusiones, que llamé higienismo adaptativo. ¿En qué se diferencia el higienismo adaptativo? Es que, a diferencia del higienismo integral, ya se hacen bastante más restricciones de lo que son las harinas integrales de trigo, el maní, ya sea crudo, por supuesto, que era lo que se podía ingerir en el higienismo integral, y se evitan los lácteos de vaca. Hay bastantes restricciones con ese tipo de lácteos porque pueden conllevar una serie de alergias. Entonces, el higienismo adaptativo que yo estoy haciendo tiene el fin de hacer que la persona mantenga principalmente un nivel de pH más alcalino, porque pueden haber desequilibrios con esas sustancias que mencioné. Con el trigo, por supuesto, es un cereal de naturaleza acidificante también, aunque esté integral. Por ejemplo, también ocurre lo mismo con el arroz café, que es el más popular, que está en todos lados, que se conoce como arroz integral. También tiene ese problema. Entonces hay cosas así que se van afinando, pero no quisiera ir de lleno a ese tema desde el inicio de este video, sino más bien quizás no tocar otros temas más generales. Por ejemplo, porque tenemos el cuidado sobre la alimentación, y el cuidado sobre la alimentación tiene una razón de ser, que es el de que uno se construye por lo que come. Los ladrillos del cuerpo son los alimentos que consumimos día a día. Por ende, la gracia que tiene esta dieta es que todo lo que uno consume es de buena calidad, ¿cierto? Son alimentos que en general no generan toxinas, principalmente las frutas. Son alimentos de esta línea de higienismo, y van acompañadas también de algunas ensaladas crudas, y algunas verduras que son
cocidas, pero en menor proporción, como decía antes. Pero principalmente también se respetan mucho las compatibilidades de los alimentos. Ahora, las compatibilidades es un asunto que hay muchas personas que dicen que no vale la pena hacer, pero la verdad es que cuando uno lo hace se da cuenta de que sí caen bombas muchas cosas, como se dice acá, que son pesadas muchas sustancias para nuestro organismo, por ejemplo las mezclas de sustancias muy acuosas como la sandía, después de una gran comilona, ¿cierto? De, por ejemplo, porotos con fideos, que es lo que se come acá en Chile durante el invierno, o sea, perdón, durante el invierno, durante el verano, porque ahí está la sandía. ¿Y qué más se come en verano? Por ejemplo, en algunos lugares comen chorrillana, que es un plato que tiene papas fritas, bistec y arroz, me parece que es lo otro que tiene, cosa que es bastante pesada, contundente, y que obviamente después la sandía llega ahí y se pudre en ese calor que hay de la digestión. La verdad es que cae muy mal. Pero la sandía no es la culpable, sino son las mezclas previas que se están haciendo y que son bastante indigestas. Las frutas hay que tener cuidado con ellas de cómo mezclarlas, porque las frutas tienen un contenido alto de agua, por ende tienden a pudrirse fácilmente si uno no las mezcla bien en el estómago. En general uno se salva bastante de este tipo de problemas practicando una monodieta. Es decir, comer un solo tipo de fruta en cada comida. Ahora, ¿qué otras diferencias hay en términos de alimentación? La alimentación higienista tiene como objetivo ir principalmente volviendo a la persona más sensible. Uno se vuelve mucho más sensible a los olores, a las sensaciones físicas, a los sonidos, a las cosas que no son sanas. Por ejemplo, uno reacciona mal a cosas que son, por ejemplo, industriales, de origen industrial, ¿cierto? Los refinados, todo eso cae mal después de que uno hace higienismo, porque el cuerpo ya no tolera las cosas insanas, ¿no? El cuerpo quiere solamente cosas de calidad y que para él son asimilables sin dejar sustancias de desecho. Ahora, hay que hacer una diferencia ahí entre lo que es asimilable y lo que no, porque uno puede comer distintas cosas, pero una cosa es lo que es apto para mi cuerpo de comer y otra cosa es lo que yo puedo digerir, ¿cierto? Yo puedo digerir un pan blanco, puedo digerir una pizza blanca, ¿cierto? De harina integral blanca con vienesa y quizá queso, pero si es que eso me hace bien es otra cosa. Hay que decir que la industria en la actualidad se ve que está difundiendo más el tema de la enfermedad, los sabores, todas esas cosas. Es como si quisieran a través del sabor cautivar a este público que se deja llevar por los placeres más superficiales, por decirlo, y que quiere eso y no estudia ni evalúa si es que eso que está consumiendo es sano o no, y que hoy en día hay tanto negocio con la enfermedad, por ejemplo, ¿por qué ocurre eso? Porque seguramente la mayoría genera un daño terrible en su cuerpo a producto de estar consumiendo todas estas sustancias que son tan pesadas. Por ejemplo, si uno come mariscos, además alcohol, cierto que es muy típico, una mezcla muy típica de un domingo playero. Eso es muy pesado para el estómago y después la noche quizá va a venir un asado con papas fritas y así sigue. El verano al final es como una época en que la gente, yo creo que en vez de rejuvenecer, envejece con todas esas prácticas. Y yo creo que eso hay que cambiarlo, en ese sentido, ese paradigma, o al menos eso es lo que observamos los higienistas en este camino de la reeducación, de la visión, de cómo yo visualizo o entiendo el acto de alimentarme. Hay un acto de alimentarse y otra cosa que es
atiborrarse con comida y luego ya simplemente comer por un estímulo, por el estímulo superficial de lo rico que es. Pero hay cosas que son ricas y que son sanas y que yo creo que simplemente falta descubrirlas, y que esa es la invitación que hacemos nosotros, a poder descubrir más sabores simples y que son sanos y que conllevan finalmente buenos resultados en el organismo, y no estos malos efectos que tiene esta comida cotidiana, ¿cierto? Y popular. Debería empezar a haber como una cultura que sea más sana y que en el fondo vaya difundiendo todas estas recetas, estas cosas más sanas, porque la persona identifica lo rico con eso que conoce, que es hiperestimulante, generalmente, que tiene 3 sabores que lo dominan todo hoy en día: las grasas, el azúcar y la sal. Todo sabe lo mismo. Y cuando uno no consume esas cosas, se da cuenta del resto de los sabores que existen en los alimentos y que son bastante más estimulantes que esos mismos 3 sabores, que son, la verdad, muy limitados. Entonces, la gracia es esa: empezar a descubrir más sabores con el paladar, empezar a consumir alimentos que nos hacen bien y no simplemente que son estimulantes, porque la mente quiere estimularse con la comida. Así que, bueno, eso es por ahora lo que les quería comentar. Recuerden que no hay enfermedades, sino que hay enfermos, y que son los hábitos los que crean nuestra salud. Eso por ahora. Que esté muy bien y hasta el próximo video.